Que Dios te bendiga. Soy el doctor Owen Ross y hoy vamos a hablar sobre la cultura. Muchas veces cuando personas piensan en la cultura latina, afroamericana, anglo-asiático, etc. Y tienen razón, son culturas distintas, etc. Pero, como estoy hablando en español es parte de una cultura. Como uno habla, son expresiones culturales. Pero como también sabe que entre los diferentes países de América Latina y España, y hasta en África, el español de cada país es distinta. Por ejemplo, yo vivía en Ecuador y ahí llaman a lo que está en el patio de alguien, lo llaman césped. En México es zacate. Y aquí en Estados Unidos, en vez de llamarlo el patio, lo llaman la yarda. Me acuerdo cuando llegué aquí a Estados Unidos y empecé a conocer los latinos en Dallas, un señor dijo, ay, yo tengo mi troca parqueado en el parqueo. Y yo digo, una troca parqueado en el parqueo. Oh, una camioneta estacionado en el estacionamiento. La cultura es distinta y hasta hay palabras que utilizan los jóvenes que los adultos, los grandes no utilizan o no aprendemos en los libros. Por ejemplo, me acuerdo la primera vez que yo dije, ¡qué padre! Y yo dije, pues, ¿padre de quién? Y como saben, hay diferentes expresiones y solo estoy hablando del lenguaje y ese es solo un aspecto de la cultura. Y las culturas son creados por seres humanos. Hay influencias en nuestra cultura. Por ejemplo, puede pensar cómo el teléfono ha cambiado nuestra cultura. Como la noticia de 24 horas ha cambiado nuestras culturas. La comida que comieron mis abuelos es diferente que la comida que comen mis hijos, en una forma. Entonces la cultura no es estática, la cultura es dinámica. Siempre está cambiando. El diccionario siempre están poniendo nuevas palabras. La manera de vestirnos, sea en la iglesia, sea en la calle, sea en deportes, si quieren ver los diferentes uniformes del béisbol desde el principio hasta hoy, siguen cambiando. La cultura es dinámica, no es estática. Entonces, lo que yo quiero decir a los líderes de las iglesias es sea intencional sobre la cultura que quieres crear en tu iglesia. De nuevo, seas intencional sobre la cultura que quieres crear en tu iglesia. Hay unos dicen, ay, pues así debe ser en la iglesia, así no debe ser en la iglesia, así debe vestirse. Lo que yo llevo ahora, tiene que entender, no es bueno ni malo, no es como debe ser, no es como no debe ser en la iglesia. Es una expresión cultural en la iglesia y hay unas iglesias que ya llevan esa cultura. Hay iglesias que no llevan esa cultura. Yo tuve un amigo, pastor, llegó a una iglesia que tenía la expectativa de que el pastor siempre se viste así. Y él no está acostumbrado y tampoco no quería vestirse así porque él quería cambiar la cultura de la iglesia a una iglesia más moderna. Entonces él me dijo que él se vistió así la primera vez y después cambió de vestirse así
cada primer domingo del mes porque hicieron la comunión el primer domingo de cada mes y para eventos especiales. Pero él llegó a no usarlo. Y por no tratar de cambiar la cultura el primer domingo, la congregación aceptó los cambios que él está trayendo. Pero tiene que entender el porqué. No era porque el pastor quería estar más cómodo y no usar la sotana. Él empezó a usar un traje. No con jeans como yo tengo ahora, pero como un traje y con una corbata. Un poco menos formal. Y además ellos tenían una adoración más contemporánea y menos formal. Y entonces cuando él llegó a ese servicio, él quitó la corbata porque él quería que las personas se sienten más cómodos de venir a la iglesia y no tienen que arreglarse tanto. Y yo sé que hay unos que dicen, así no debe ser. Un verdadero cristiano llega a la iglesia con una corbata y con una corbata cristiana. De nuevo, la corbata cristiana no es bueno ni malo. Aunque es bonito, me gusta usar esa corbata. Estoy agradecido con la hermana que me compró esta corbata. Pero cuando las personas comienzan a ser como los fariseos y criticar el vestimiento de hermanos y hermanas, eso es cuando llega a ser un problema. Y entonces yo, en la iglesia que yo pastoreaba por 15 años, yo siempre llevaba la corbata porque la cultura de la mayoría de las personas, yo muchas veces usé corbata, pero más utilicé el collar. Y como vieron antes en uno de los videos que he hecho, hay un collar clérigo que yo utilizo. Y yo hice eso porque hay muchas personas que llegan con la expectativa que el clérigo, que el pastor o el sacerdote está llevando el collar clérigo. Además, yo encontré cuando yo tocaba puertas, cuando yo estaba en la tienda, cuando traté de hablar con personas que no me conocen, que yo no conozco, de tener el collar me abrió puertas. Me dio la posibilidad de entrar en conversaciones. Y hasta personas me acercaban preguntándome dónde está mi iglesia. Yo dije a personas que es más fácil que la policía para el tráfico cuando esté en uniforme, cuando está en ropa de la calle. Y lo mismo, utilicé ropa para identificarme como pastor. Eso no es para decir que cada quien debe estar utilizando corbatas como eso, o hay otros que utilizan una cruz grande así para identificarse, otros con una cruz que está así. Pero sea intencional en la manera que está vistiéndose. Es una expresión cultural. Y tiene que entender la cultura en cual está trabajando en misión y evangelismo, tanto como entender la cultura de su congregación. Y le digo, como pastor, pastora, sacerdote, vas a tener más influencia en la cultura de su iglesia que en la cultura fuera de la iglesia. Y entonces, si la cultura de la iglesia cuando llega es como la de mi compañero que tiene que usar sotana, etc., sea intencional, lento de hacer los cambios, pero si Dios le está llamando para hacer cambios, hazlo con los líderes de la iglesia en una manera que lo puedan aceptar y no como un shock, porque un shock a la cultura, un clash de la cultura,
puede ser recibido como está criticando su cultura. Y eso no te va a ayudar. Entonces, si utiliza la corbata o no, si utiliza el collar de sacerdote o no, un jacket o no, o hasta estoy demostrando que es una guayabera, que es una camisa cultural también. Yo me acuerdo, fui a Panamá y el obispo de Panamá me llevó a conocer varias iglesias. Entonces yo, sabiendo que yo iba a estar andando con el obispo, yo puse chamarra, yo puse corbata, yo me arreglé con la ropa más fina para ir a la iglesia porque yo estaba yendo con el obispo del país. Bueno, el obispo llegó a llevarme a las iglesias y él estaba en una guayabera, sin corbata, sin collar clérigo y sin el jacket, sin la chamarra. Entonces yo pronto quité todo eso porque el obispo estaba andando y la iglesia metodista ahí en Panamá y las iglesias a cuales él me llevó estaban enfocados en las personas de bajos ingresos. Y él quería que ellos sientan que podían venir a la iglesia tal como están vestidos. Entonces él se vistió más humilde para que las personas sienten más cómodo, más en casa. Y unas personas dicen, ay, pues vas a la casa del rey. Si vas a la casa del presidente, ¿cómo vas a vestirse? Pues mucho más vas a ir a la casa del rey. Yo entiendo, tienes razón. Y si quieres crear esa cultura de casa del rey, de su iglesia, entonces sea intencional cómo está creando la cultura y se viste así. La música debe ser más majestuosa y necesita que tener sus sugieres ya arreglados, ya todo preparado, que es casa del rey. Pero también Jesucristo dice, le llamo amigo. Nos llama hermanos. Bueno, cuando uno va a la casa de su hermano, casa de su amigo, ¿cómo va? Y entonces la iglesia que yo pastoreaba, yo traté de crear esta cultura de que es una casa de rey y casa de hermano. Yo cada domingo, yo estaba en la camisa de collar clérigo, utilicé los jeans para hacer personas sentir cómodos. Tuvimos muchos norteños mexicanos, entonces siempre usé mis botas los domingos y yo estaba siendo intencional sobre la cultura que yo quería crear. Bueno, yo creo que ya he dicho que las culturas son creadas. Hay influencias sobre las culturas. La cultura de su iglesia va a tener influencia de quién llega, de dónde llegan, de cuál país vienen los que están llegando a su iglesia, de cuál zona o área, de qué estatus sociales que llegan. Todo eso afecta la cultura de su iglesia, pero pastora, pastor, sacerdote, él es el jefe de la policía cultural. Pues la razón que le digo eso es que está creando su cultura y tiene que estar vigilando. Por ejemplo, si desea crear una cultura en cual todos están abrazados, recibidos, tiene que estar atento si personas comienzan a criticar los que están llegando, si comienzan a chismear. Es su papel como pastor o pastora de estar encima de eso y estar diciendo a personas, esa es la cultura que estamos creando. Estar predicando sobre la cultura que están creando. Y en todo lo que está haciendo, sea intencional en tener influencia sobre la cultura de la iglesia. Si quiere crear una cultura de hospitalidad, pues como pastor o pastora, tiene que modelarlo.
Tiene que capacitar sus líderes. Tiene que invertir, poner su dinero en sus prioridades. Yo me acuerdo en la iglesia, tuvimos una voluntaria que estaba trayendo donuts y café cada semana. Pues había un tiempo cuando dejó de hacerlo. Y yo reflexionando me quedé, ¿por qué nunca dijimos a ella que podemos ayudar con los costos del pan y café? Le dije una vez y ella dijo, no, es mi ministerio, pero nunca pregunté otra vez. Y ella dejó de hacerlo y había unos tiempos cuando dejó de venir a la iglesia. Y me quedé pensando, pues, si eso fue la razón. La razón que comparto eso con ustedes es porque tiene que invertir sus recursos en las prioridades de la cultura que desea crear. Ok. Ya quiero cambiar el enfoque de la cultura dentro de la iglesia y analizar la cultura que está fuera de su iglesia. Cuando piensa en las cosas que haga la cultura, ¿cuáles son los símbolos que utilizan? ¿Cuáles son las cosas que son importantes? ¿Cuál es el idioma? ¿Cuál es el lenguaje? ¿Qué significa varias palabras? ¿Cuál es el ritmo de su vida? ¿En qué tipos de trabajo tiene? ¿En qué tipos de viviendas, casas viven? ¿Viven en apartamentos? ¿Viven en casas? ¿Tienen mucho en Estados Unidos? ¿Tienen mucho en la área en cual está? ¿Es una comunidad establecida? ¿O tiene muchas personas llegando, yéndose, etcétera? Sería bueno de reunir personas de la comunidad y empezar con las preguntas. Cuéntame sobre la comunidad. Cuando yo sembré la fundición de Cristo, la primera cosa que yo hice, empecé a tocar puertas y dije a personas, mi nombre es Owen Ross, soy un pastor en la iglesia metodista trabajando en esa comunidad. Estoy nuevo. Estoy tratando de conocer la comunidad. ¿Usted vive aquí? Después la mayoría dijeron que sí. Yo después les pregunto si pueden darme unos 5 minutos para comentarme sobre la comunidad. Yo estaba tratando de escuchar de cosas de la cultura, necesidades, dones, oportunidades, para conocer la comunidad. No llega a una comunidad pensando que ya sabe de la comunidad. Porque le digo, un barrio de un grupo de personas, aunque parece que son de la misma cultura de otro barrio, esos dos barrios tienen sus propias cosas culturales. Yo digo a pastores de iglesias que tienen varias células o tienen varias clases de escuela dominical, yo les pregunto, ¿cada clase, cada grupo tiene su propia cultura? Pues me dicen sí. Unos tienen esa tradición como abren, unos cantan, unos no cantan, unos son puros mujeres, unos son puros hombres, unos se ríen muchos, otros son más serios. No es decir que unos son mejores que otros, solo es que tienen culturas distintas. Pues cuando llega a una nueva área, toma el tiempo para conocer la cultura. Escuché a un africano una vez decir, los misioneros llegaron a África, no tomaron tiempo para conocer nuestra cultura y empezaron a decirnos, tiene que cambiar eso, tiene que cambiar eso. Dijeron, no puede tocar las baterías en la iglesia porque la batería es, los bongos son utilizados para la religión africana y no tiene lugar en la casa de Dios. Después dijeron que llegó películas de Estados Unidos y empezaron a ver los pianos en la cantina. Y ellos dijeron, los misioneros dijeron que tenemos que dejar nuestras baterías para tener el piano en la iglesia. Pero aquí estamos mirando el piano en la iglesia con mujeres en vestidos levantados, bailando,
Dice, ¿y ese es el instrumento que quieren que le ponemos en la casa de Dios? Puede entender su confusión y su resentimiento cuando un instrumento era importante de su cultura, y aunque fue utilizado en la otra religión, no significa que no puede ser utilizada en su iglesia. Entonces, por llegar y comenzar a condenar, pues perdieron varias personas. Si puede utilizar la cultura, pues van a tener más efectivo. Otro ejemplo, un misionero de África dijo, si yo miro bien, Jesús tomó 30 años conociendo la cultura antes de empezar su ministerio. Y yo he compartido eso y unos dicen, no, pues Jesús pues ya sabía todo. Y yo digo, pues sí es omnipotente, omnisciente, pero ¿alguien de ustedes piensa que ahí en el pesebre Él nació ya hablando todos los idiomas? O como bebé, como un ser humano, también tuvo que tomar los pasos de aprender el idioma y las otras áreas de la cultura. Y a los 30 años empezó el ministerio que ha tenido el impacto más grande en toda la historia del mundo. Y entonces, la cultura cambia. 2, puede tener influencias en la cultura. Y hay influencias en la cultura y estoy animándote, pastora, pastor, sacerdote, esté consciente de todo lo que haces, las decoraciones de la iglesia, la música que tienen en la iglesia, la manera que hacen comidas en la iglesia, los programas en la iglesia. Todo está formando la cultura o microcultura de tu iglesia. Número 4. Está trabajando en una cultura en su misión. Toma el tiempo para conocer la cultura. Y así llegamos a número 6. Y esa es la aculturización del evangelio. Lo que eso significa es, uno no acepta todo de la cultura. No todo. Tampoco no rechaza toda la cultura. Hace 2 cosas. 1 es qué partes de la cultura pueden ser sincronizados con el evangelio y cuáles son partes de la cultura que no. Por ejemplo, en Kenia tenía una tradición en cual los jóvenes salieron al bosque con los adultos por 2 semanas con los hombres, y cuando regresaron ya eran hombres. Pues unos han escuchado estas historias que tuvieron que ir a matar a un león o algo así, pero mis compañeros de África me dijeron que ya no es así, pero todavía hacen ese viaje con los adultos. Y dijeron que la iglesia ahí en África empezó a hacer eso como su clase de confirmación, en cual los jóvenes fueron con los hombres por 2 semanas, fueron al bosque y estudiaron la doctrina, estudiaron la Biblia, estudiaron su camino, ayudaron a los jóvenes con su camino con Cristo, hasta el punto donde ellos pueden tomar la decisión para sí mismos si creen o no. Y si creen, cuando regresaron, fueron confirmados en la iglesia, utilizando la cosa cultural que ya tenían. Y de ahí, evaluando cuáles son las cosas que no pueden estar de acuerdo con el evangelio. Ten cuidado
antes de condenar, para entender. Para entender. Tuve un amigo, pastor en México, y estamos hablando, y él está diciendo que hay tantas cosas que no hacen porque es católica. Yo tuve varias personas cuando yo llevaba collar o cuando celebramos miércoles de ceniza, ellos dicen, no hacemos eso porque es católico. Y mi amigo en México dijeron, pues nosotros no compartimos la paz. Y digo, no comparten la paz en la iglesia, ¿por qué? Él dice, eso es lo que hacen los católicos. Y digo, ok, entonces ustedes no se saludan, no toman tiempo para saludarse. Y digo, sí, tenemos un tiempo en la iglesia en cuando nos levantamos y nos saludamos a todos, a unos a otros. Y yo digo, ¿y no es compartir la paz? Él dijo, no. Esa es la hora feliz de la iglesia. Y dije, ¿hora feliz? ¿Happy hour? ¿Sabe quién tiene happy hour? ¿Sabe quién tiene horas felices aquí en Estados Unidos? Pues son las cantinas. Y le pregunté, ¿prefieren ser como las cantinas que como otra iglesia? Y entonces, todo eso es para decir, esté seguro antes de estar condenando algo de la cultura de alguien, evaluar si es algo que se puede usar para comunicar el evangelio con ellos. Bueno, de nuevo, no es que aceptamos y hacemos todo de la cultura, todo del mundo, pero buscamos cómo utilizar, igual que Pablo utilizó el Dios desconocido para compartir el evangelio. Bueno, y el último, número 7. Tiene que estar consciente de su propia cultura, de dónde vienes y a dónde quieres ir. Toma tiempo, pastor. Toma tiempo, pastora. Toma tiempo, sacerdote. De estar autoevaluándose. Juan Wesley tiene 22 preguntas que hicieron los metodistas. Para estar evaluándose, para estar seguro que no están llegando a compartir el evangelismo con un imperialismo, con colonialismo, sino con la misma humildad que Jesús, aunque siendo igual que Dios, tomó nuestra forma, tomó nuestra cultura humana para salvarnos. Mucho más, pastor, pastora, sacerdote, puedes adaptarte a la cultura a cual Dios le está enviando para que personas puedan conocer la gracia, amor, misericordia y poder de Cristo. Gracias por compartir ese tiempo conmigo. Estoy orando por ti. Que Dios les bendiga.